Invitamos a nuestro siguiente expositor, el ingeniero agrónomo, Master of Science, Carlos Benkenstein, jefe de la unidad de semillas de la Cooperativa de Colonias Unidas. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en sede Itapúa, en la carrera de Ciencias Agrarias, con máster en Ciencias en Fisiología de Semillas en la misma Universidad de Pelotas, Brasil. Posgrado en Didáctica Universitaria y se desempeñó como supervisor en negocios de semillas y autógamas en empresa Agrotec. Actualmente se desempeña, como señalamos, como jefe de la unidad de negocios, semillas y cooperativa. Muy buenas tardes. Continuando con nuestro panel, voy a abarcar el tema de la producción y el comercio de semilla para la agricultura familiar, pero desde el punto de vista del sector privado. El éxito de la producción de semillas en el sector privado es la suma de diversos factores. Esos factores son el cumplimiento primeramente de las normas de producción y comercialización de semillas, la planificación de la producción, la siembra, el cuidado cultural o los cuidados culturales, los cuidados de cosecha, los cuidados en almacenamiento, el control de los procesos de calidad en cada fase, también la comercialización y el seguimiento y la atención al cliente. Bueno, continuando con la producción de semillas de la agricultura familiar, nosotros consideramos al segmento de la agricultura familiar como aquella donde las explotaciones agropecuarias o agrícolas tienen un ingreso menor a 3 salarios mínimos mensuales o 36 salarios mínimos anuales. Como empresa productora de semillas, para la producción y comercialización de semillas para agricultura familiar, también estamos sujetos a cualquier otro tipo de semillero a el cumplimiento de las normativas paraguayas para la producción y comercio de semillas. Antes de enfocar nuestra tarea como semillero destinado a producir y comercializar semillas para la agricultura familiar, nosotros hacemos un análisis del enfoque como empresa productora primeramente, en donde vemos qué tipo de productor queremos ser. Vamos a producir semillas para autoconsumo, para la agricultura familiar, vamos a producir semillas para cultivos extensivos o si vamos a hacer una combinación de la producción de semillas para la agricultura familiar y con cultivo extensivo. En este punto, el objetivo de todo semillero, y en el caso particular nuestro, el objetivo es lograr una especialidad como productor de semillas. El segundo punto de partida que nosotros hacemos, o análisis para la producción y comercio de semilla, es el análisis de los cumplimientos de los requisitos legales. Como semilleros, estamos sujetos a inscribirnos en los registros de productor y comerciante de semilla. Tenemos cumplimiento de cronogramas en toda la fase de nuestra producción. Hacemos el pago de la etiqueta de homologación de la semilla. También, en el caso que vamos a hacer el control de calidad dentro del mismo semillero, también tenemos unas tasas que son la de registro de laboratorio de semilla y si ese laboratorio va a cumplir de carácter oficial los certificados que va a emitir, también tenemos que tener hoy en día el registro de mostradores de semilla. El tercer paso o punto de partida que siempre tenemos dentro de las empresas semilleras del sector privado es un análisis previo a la producción de semillas. En este punto, nosotros vemos el potencial de demanda que puede tener un material o la especie con el cual vamos a estar trabajando. También nos fijamos dentro del listado de cultivares cuáles son aquellas especies o cultivares que están protegidos, cuáles son aquellas especies o cultivares que son de inscripción de oficio, para, en base a eso, trazar la producción. Como cuarto punto, nosotros tenemos un análisis ya del plan de producción de semilla. En este punto, nosotros nos enfocamos a ver hacia qué tipo de rubros enfocamos nuestro trabajo.
Como estamos hablando de la producción y comercialización de semilla de agricultura familiar, nosotros podemos dividir esta tarea en 3 campos. Estos campos pueden ser producir especies para renta, para la agricultura familiar. Generalmente es un poco más complicado porque se refiere a mucha inversión de tecnología como para producir semilla de algodón, sésamo y soja. También nos enfocamos a producir especies para autoconsumo. En esas especies para autoconsumo, por ejemplo, podemos estar citando, como estaba mencionando en el panel anterior, porotos, avilla, también arveja y maíz. Ahora bien, la agricultura familiar es siempre pensado que toda la producción va a ser consumida o utilizada dentro de la explotación agropecuaria, pero también vemos un punto donde podemos dar un campo de producción que es la de las especies para mejoramiento de suelo. En este campo podemos producir semillas para mejoramiento de suelo como avena, crotalaria, lupino, mucuna, entre otros. Y el último punto de partida que nosotros hacemos o análisis es la fase comercial. Esta fase comercial nuevamente nosotros la dividimos en 2 puntos, que son el cumplimiento de los requisitos legales con los cumplimientos de las normas. Para disponibilizar la semilla tenemos que hacer un informe de disponibilidad, hacer el cumplimiento del control de calidad para ver los padrones si están ajustados de acuerdo al padrón oficial para el cultivar. También nos adecuamos al embolsado y rotulado de las especies producidas y por último hacemos las solicitudes de la etiqueta de homologación de calidad de semilla. Y la parte que estamos viendo, análisis de proceso comercial, netamente de proceso comercial, es el procesamiento y la determinación de calidad de semillas en volúmenes y calidad. También la fase comercial nuestra implica la generación del pedido, los análisis de créditos para los clientes, la generación de carpetas, la definición sobre las condiciones de entregas y también, sobre todo, la facturación y la cobranza en la última fase. Entonces, haciendo el análisis previo a lo que es el punto de partida para la producción y comercio de semillas, pasamos a las dificultades que hoy como semillero del sector privado estamos encontrando dentro de la producción y comercialización de semillas destinada a la agricultura familiar. Para nosotros hoy es muy difícil tener una planificación de volumen de negocio. Nosotros no tenemos una certeza de las cantidades de semillas a ser demandadas tanto por proyectos públicos o mismo por productores privados, porque las compras siempre en este punto dependen de la capacidad de pago del productor. Para las licitaciones, una dificultad que encontramos es que se generan numerosos procesos, como la presentación de los formularios de oferta, darle mesa de entrada a estas ofertas, presencia para aperturas de los sobres, presentación de documentos de representación en caso de que nosotros, como semilleros que estamos distantes, nombramos una persona para que acuda a ese proceso de licitación, tenemos que darle un documento de representación, tenemos que presentar declaraciones sobre nuestra capacidad técnica y experiencia en el ramo y, por último, también definir algunas garantías en el proceso. Otro de los puntos dificultosos que tenemos en la producción de semillas certificadas para la agricultura familiar es el tema de la logística de entrega. Como sabemos, los proyectos que están financiados por las entidades públicas y los organismos no gubernamentales están requiriendo de entregas de semillas en los lugares de los asentamientos o comités de productores. Para hacer este trabajo nosotros necesitamos un trabajo de logística muy bien estructurado y que genera un alto costo. Otras de las dificultades encontradas en este segmento de producción de semillas en el sector privado para la agricultura familiar son las solicitudes de especies que no cuentan con plan de producción. Generalmente, cuando se generan los procesos licitatorios, se llaman a compras de paquetes o combos, donde se incluyen más de una especie y donde el semillero no está dispuesto a participar o con posibilidades de competir porque no podemos hacer toda la especie por si llegamos a comercializar por una cuestión comercial netamente. También en todo este proceso, en la dificultad de la gestión de cobranza, encontramos que para las compras públicas los pagos siempre se realizan por un calendario de pago
Y para venta a productores directos que tienen capacidad de pago, hay una dificultad de definir los plazos de vencimiento de los créditos. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de cultivos que no siempre generan renta, son destinados para otro. ¿Cómo el productor paga en este caso, siendo para la agricultura familiar? También vemos en este análisis de las dificultades que hay un alto riesgo de comercialización. ¿Por qué decimos que hay un alto riesgo de comercialización? Porque a veces no todas las ventas se cobran en su totalidad. También nosotros tenemos a veces descarte de semillas certificadas, por lo que se estaba viendo recientemente, de que no hay una ubicación para todo material producido. Entonces tenemos que descartar, y a veces esa generación de demanda es desplazado por la compra de granos como uso de semilla, quedando la semilla certificada detrás de algún proceso licitatorio. Esto también es una dificultad. No hay una continuidad en las compras. Depende siempre de la voluntad política del gobierno turno en apoyar a la agricultura familiar, de la cantidad de proyectos o aprobaciones y ejecuciones que se dan durante los periodos de gobierno. Y en el sector privado hay dependencia de la situación financiera del productor y de crisis en el campo. Cuando hay crisis en el campo sí se generan demandas, pero siempre nos encontramos con dificultades de crédito. Y hoy la amenaza o dificultad principal que estamos teniendo en este segmento para competir es la oferta de semillas caseras en los locales como agroveterinarias y agropecuarias, sin la necesidad de cumplimiento de normativas algunos, inclusive utilizando hoy la promoción de sus productos en redes sociales, carteles publicitarios y sin ningún cumplimiento de normativa alguno que nos pone en desventaja. Todos estos procesos, como verán, en la producción privada tienen su costo. Entonces, cuando hay empresas o productores que venden semillas de bolsa blanca, lógico que tienen un menor costo, por ende, la producción de semillas certificada queda desplazada. Ahora bien, vimos las dificultades que encontramos luego del análisis del enfoque de la producción y comercialización de semillas. Vemos algunas causas y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué dejó de ser atractivo producir semillas para el segmento de la agricultura familiar en el sector privado? Vemos como un punto de partida la politización de las compras para programas o proyectos de ayuda a la agricultura familiar y o desarrollos, ya sea departamentales o municipales, donde muchas veces el semillero productor queda desplazado por adjudicaciones de intereses. Otra cuestión que estamos viendo que a nosotros nos deja un poco fuera de ser competente, que todas las gestiones administrativas, ya sea para la presentación de los planes, la disponibilidad de semillas, se gestionan todos en la dirección de semilla. No hay nada vía web. Todo esto para un segmento de mercado que tiene muy poca demanda es un alto costo, ya sea por el traslado, gasto de vehículo, viáticos y sobre todo el uso del recurso humano para esos procesos. Generalmente nosotros estamos distantes y lleva su proceso de tiempo. Otro de los puntos también de por qué vemos que ya no es tan atractivo producir semilla para este segmento es que hay una desigualdad de control de los organismos competentes en semilla para las empresas registradas como nosotros y aquellas empresas, personas físicas oferentes de bolsas blancas. Generalmente estas pasan desapercibidas de todo control. Inclusive, como estaba diciendo recién, si entramos en las redes sociales, si pasamos por algunos locales, vamos a ver ofertas de semillas caseras como un listado. Bueno, también vemos que tantas tasas hoy para nosotros también es un punto que nos deja menos atractivo la producción de semillas certificada para la agricultura familiar. Tenemos tasas en los mantenimientos, en las inscripciones, en los etiquetados, en los laboratorios, en los registros de muestreadores, en todos lados estamos teniendo tasas. Y hoy ya vemos que una de las amenazas que estamos teniendo,
que nos dejan poco descompetentes en el tema de provisión de semillas desde el sector privado para la agricultura familiar es que hay exoneración de tasas como registro de productor y comerciante de semilla, etiquetado, provisión de envases, asistencia técnica para la producción de semilla a grupos de productores que nos deja totalmente con la tasa encima y el otro grupo queda sin esos gastos. Entonces difícilmente podremos competir en adelante por esta situación. Apoyamos la producción, nos gusta que esos grupos de productores produzcan semillas de calidad y que se provea y que no se terminen comprando grano. Apoyamos, pero nos deja en ciertas desventajas con el sector privado. Ahora bien, viendo esto, hacemos también la pregunta: ¿de qué depende la continuidad para producir semillas destinadas a la agricultura familiar? Y nosotros vemos que con la generación de parte del Estado de políticas firmes y sostenibles para la provisión de semillas de calidad, sobre todo para el segmento de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, donde el sector privado tenga certeza y garantía de que la producción hecha tenga un destino seguro, será una de las herramientas. Promocionar los créditos que poseen los bancos públicos para la adquisición de insumos técnicos como semillas certificadas, con buenas tasas que están teniendo, pero muchas personas o productores no acceden a eso por una cuestión de falta de promoción. Yendo al sector privado, debemos promocionar y aumentar el portafolio de semillas. Ejemplo, producir semillas para autoconsumo, para renta o mejoramiento de suelo. Demanda de semillas debería estar continua y no estacional, y no dependiente de momentos. Ahora bien, otra herramienta que nos ayudaría para la continuidad en la producción de semillas y comercialización al segmento familiar sería obtener los datos de semillas fiscalizadas producidas sin muchas vueltas o rodeos o sin protocolo, a objeto de ¿qué? De cuantificar el volumen de negocio que estamos hablando y crear o establecer planes de acción, porque hoy ustedes bien saben, la información que podemos obtener debe ser de forma oficial, no hay un proceso rápido para que podamos generar un plan de acción. Al ver qué disponibilidad de plan de producción, por ejemplo, están habilitados, nosotros podemos tomar una especie, dos especies y generar que no sobre semilla al final de cuentas, coordinar la producción entre todos. Entonces eso estaríamos dejando en última parte como una oportunidad de mejora. También para dar continuidad a la producción de semillas certificadas destinada a la agricultura familiar, vemos que una herramienta útil debe ser la capacidad de almacenar semillas bajo condiciones controladas para situaciones donde nosotros vemos que hay un sobrante de semilla que no se vende toda una campaña. Uno de los puntos de partida más delicados en este aspecto es la facilidad de adquirir semillas de origen para nuestro plan de producción con calidad controlada y sobre todo con pureza varietal. También otro factor que ayudaría a la continuidad de esta producción de semillas desde el sector privado sería la facilidad de acuerdo tanto con obtentores públicos y privados. Atender también de tramitar permisos, ya sea para habilitación como fraccionadores de productos para consumo humano o animal, a fin de destinar todo sobrante de semilla, como un maíz, como un poroto, por problemas de no comercialización. Entonces ya ver dónde podemos destinar esa producción. Sería una forma de reacción. Finalmente, como reflexión quiero dejarle algunas oportunidades de mejora para la producción de semilla en la agricultura familiar desde el sector privado. Y que se refiere primeramente a facilitar los procesos de la multiplicación de especies de uso común en la agricultura familiar. Otro punto, oportunidad de mejora que tenemos en este campo de la producción de semillas certificadas en la agricultura familiar es considerar la incorporación de trámites simplificados para presentaciones de planes de producción, inspecciones, informes de disponibilidad,
aceptación de origen de semilla, o sea, toda la parte de cumplimiento de las normativas para la producción de la especie. También vemos que una oportunidad debería ser la posibilidad de crear un programa de evaluación oficial para rubro destinado a la agricultura familiar, con el objeto de ¿qué? De fomentar sobre todo el acceso de cultivares mejorado a aquel pequeño productor, porque actualmente el volumen de negocio que se genera en el mercado de semillas para la agricultura familiar no justifica el costo de la introducción y las evaluaciones de los diferentes cultivares para el sector privado. También vemos que en momentos de producir algunas de las especies destinadas para autoconsumo de la agricultura familiar, es que necesitamos la facilidad de ingreso de aquellos cultivares destinados, ¿verdad?, a la agricultura familiar, definiendo de manera local los análisis de riesgo de plagas para aquellas especies que no tienen antecedente de importación legal, pero en campo hace tiempo ya están cultivados y que están sobreprobados. Porque difícilmente, como dije, la inversión privada para introducción de nuevos cultivares justifique el volumen de negocio que viene en adelante. Los programas de seguridad alimentaria desarrollada por el gobierno también debería estar acompañado a un programa de incentivos para la introducción de nuevos cultivares o la investigación de esas especies. Y por último, también vemos como una oportunidad de impulsar y fomentar mesas de trabajos públicos, privados, para la promoción de una agenda de trabajo para la formalización de todos los procesos de producción y comercialización de semillas destinadas a la agricultura familiar. Sin robarle más su tiempo, esta es nuestra apreciación desde el sector privado para la producción y comercialización de semillas certificadas.